12 de la noche. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Vamos a Italia. Por un decreto del Papa Francisco modificó las leyes del Estado Vaticano para ponerlas en línea con la normativa internacional. Además de ampliar la condena en casos de abusos de menores, califica la tortura como un delito. Los cambios en la Iglesia Católica continúan a paso firme. Primero fue contra la corrupción en el Banco Vaticano y ahora contra aquellos sacerdotes pedófilos que durante años han mellado la imagen de esta institución ante el mundo. El Papa Francisco de esta manera parece estar determinado a separar la paja del trigo y a renovar todo desde la raíz. No por algo sus reformas se producen a un ritmo jamás visto en la Iglesia. Esta última decisión tiene que ver con cambios mediante un motu proprio, un documento que solo pueden emitir los papas, en el reglamento jurídico del Estado Ciudad del Vaticano, en el que queda abolida la cadena perpetua. Se introducen nuevas figuras criminales relativas a delitos contra la humanidad y, sobre todo, se agravan las penas para los casos relacionados con abusos de menores y blanqueo de capitales. Un triunfo para aquellas víctimas que por años pidieron justicia. I was abused as a child from an age of 9 to 11 by a priest who was a family friend. Sufrí abusos de los 9 a los 11 años por parte de un cura amigo de la familia. Venía a cenar a casa, nos compró nuestra primera televisión en color, venía de vacaciones con nosotros. Ese abuso sexual fue devastador, tuve miedo, me dijeron que iría al infierno. La reforma del Papa Francisco supone un espaldarazo a la lucha contra la pederastía en el interior de la Iglesia, que ya inició Benedicto XVI. El motu propio contempla los delitos de venta, inducción a la prostitución, actos sexuales con menores de edad o posesión de pornografía infantil. El Papa Benedicto pidió perdón muchas veces, pero no necesitamos eso. Tenemos que actuar y lo necesitamos para eso. Necesitamos que el Papa Francisco asegure que va a proteger a los niños y que es su prioridad. Estarán sujetos a las nuevas reformas todos los funcionarios vaticanos y empleados de la curia, además del nuncio apostólico, el personal diplomático de la Santa Sede y todos los empleados de organismos e instituciones relacionados con el gobierno de la Iglesia. Muy bien, hemos visto en las imágenes del inicio de este bloque, imágenes de curas pederastras, entre ellos a Marcial Maciel Degollado de México, ¿no? Que fue pues un conocidísimo y lamentable ser que abusó de menores, mujeres, niños y demás, que dicen empujó a Benedicto XVI a uno de las posibles causas de su renuncia, pero ha sido el Papa Benedicto XVI el que inició esta lucha, esta batalla que va a ser muy difícil. La labor que tiene Francisco ahora contra este crimen que es la pederastia, ¿no? Bueno, Marcel Maciel tuvo hijos con 2 mujeres con las que obviamente no se casó siendo sacerdote y simultáneamente era un pedófilo y lo fue según todos los indicios durante décadas. Las primeras denuncias en su contra son de la década del 50 del siglo pasado. Entonces es impresionante que no le haya pasado nada en vida salvo los 2 últimos años. En cuanto a la norma
o las normas que ha aprobado el Papa Francisco, habría que tener en cuenta que el Estado jurídicamente, o el Vaticano, perdón, jurídicamente es un Estado, y las normas aplican solo en territorio del Vaticano, que es poco más de 1 kilómetro cuadrado. O sea, cuando un miembro de la Iglesia delinque fuera del Vaticano, se atiene a las leyes del Estado en el cual cometió el delito. O sea, en otras palabras, esto rige solo para el Vaticano. Su efecto práctico, por ende, es relativamente limitado, pero en todo caso es una señal clara de que se acabó la tolerancia frente a este tipo de conductas. Claro, pero lo va a tener muy difícil, ¿no? Porque dentro de la Iglesia, al parecer, hay pugnas y por más que sobre todo tapar, ¿no? Ciertos casos y simplemente hacer como que nunca hubieran existido. Y el Papa Francisco está decidido pues a sacarlos a la luz y simplemente enfrentarlos, ¿no? Creo que por eso sacar las cosas a la luz es la fortaleza de Francisco. Eso es lo que da visibilidad a la dimensión del problema que había dentro, pero además hace que la población, sobre todo los feligreses, valoren lo que él está haciendo y sea muy difícil enfrentarse a él en este momento. ¿El Vaticano puede sancionar penalmente? ¿Tiene esa potestad? Sí, tengo entendido que sí. O sea, tiene incluso... Pero solamente miembros Sí. Claro, pero ¿cuántos viven en el Vaticano? O sea, ¿cuántos pueden estar afectos a esta Estamos hablando normas? Incluso en el mayor de los casos, de las situaciones, de unos pocos miles, ¿no? Deben ser incluso menos. Por eso digo que el efecto práctico no es tan grande. Pero es simplemente una señal, claro. Muy bien, ahora nos vamos a Irlanda. En pleno debate sobre la legalización del aborto, 2 parlamentarios protagonizaron un bochornoso acto que fue capturado por las cámaras de seguridad del Palacio Legislativo. Veamos. Puede ser una broma o un juego íntimo entre amigos, pero esta imagen captada por una cámara de seguridad del Parlamento irlandés ha escandalizado a los legisladores, sobre todo porque se produjo durante el largo y polémico debate sobre el aborto en el país. Los parlamentarios que protagonizaron este bochornoso incidente han ofrecido disculpas, aunque el episodio ha pasado algo desapercibido, ya que en Irlanda se viven horas claves en torno a la interrupción del embarazo. El gobierno ha dado un paso casi definitivo hacia la aprobación de su nueva y controvertida ley de aborto después de que la Cámara Baja aceptase incluir la amenaza de suicidio de la madre como uno de los motivos. En la actualidad, el aborto es ilegal en Irlanda, menos cuando la vida de la madre está en riesgo, pero está sujeto a la interpretación de los médicos, que normalmente tienden a negarse a interrumpir embarazos por miedo a consecuencias legales o por convicciones religiosas en un país mayoritariamente católico. Bien, esa es una decisión, se pueden decir, histórica en Irlanda, que son, creo que la gran mayoría, no sé si más del 90% católicos, ¿no? Sí. Pero sobre todo practicantes, ¿no? No, de hecho, lo que define a la República de Irlanda como Estado distinto a Irlanda del Norte, que es parte de Inglaterra, es precisamente la condición católica de su población. O sea, porque en Irlanda del Norte hay mayoría protestante, los católicos son minoría. Entonces, digamos, el catolicismo es un elemento fundamental de la identidad nacional de los irlandeses. Y en ese sentido, aprobar normas que claramente van contra la posición oficial de la Iglesia Católica en la materia es un tema sumamente controversial. Bien, ahora nos vamos a Rumanía. Un grupo de mujeres ha promovido el uso de bicicletas con faldas y tacones, mientras que 2 profesores británicos están viajando por el mundo a bordo de los famosos tuk-tuk para dar a conocer la importancia de la educación. Si eres mujer, ya estás planeando realizar algún deporte, pero sientes que te falta inspiración y convicción, quizás esta alternativa logre motivarte. En Bucarest, Rumania, más de un centenar de mujeres decidieron vencer la rutina y la forma tradicional de practicar el ciclismo. A pesar del intenso frío, ellas no usaron ropa deportiva. Ataviadas con coloridas faldas o vestidos y calzando sus tacones más altos, salieron en bicicleta a recorrer las calles de la ciudad. Las jóvenes, además de estar peculiarmente vestidas para la ocasión, se robaron las miradas de todos los espectadores, pues la mayoría de ellas decoró a su gusto sus propias bicicletas. El ideal de esta original propuesta es promover el ciclismo y hacer entender de una vez que para realizar deporte no existe excusa que valga la pena, considerando además que este ejercicio ofrece múltiples beneficios. A bordo de un tuk-tuk,
o mototaxi. Estos profesores británicos recorren el mundo promoviendo la educación infantil. Nick Gough y Rich Sears, ambos de 28 años y nacidos en el Reino Unido, son amigos de la infancia y como maestros son unos apasionados de su carrera. Saben lo importante que es para la comunidad global la educación. Lo que estamos haciendo es una cosa muy pequeña, pero esperamos que sea capaz de tener algún tipo de impacto en las vidas de los niños alrededor del mundo. Si se hace algo que apasiona, cambios reales podrían suceder, y eso es muy emocionante. El vínculo entre los dos amigos es fuerte. Saben que les espera un trabajo difícil, pero esperan inspirar a otros a hacer la diferencia. Ellos ya han logrado acumular un aproximado de 20.000 millas, un poco más de la mitad de su recorrido. Comenzaron su noble travesía en el Reino Unido el 13 de agosto del año pasado y han viajado a través de partes de Europa, África, India y Nepal y están actualmente en Singapur. Bien, ahora nos vamos a los Estados Unidos. Una princesa de Arabia Saudí fue acusada de tráfico de personas luego de trasladar a una mujer keniana a ese país y retenerla en contra de su voluntad para que desempeñase como su sirvienta. Las autoridades aseguran haber encontrado también a 4 mujeres filipinas en la vivienda de Michelle Alaibda, de 42 años. La investigación continúa en curso para determinar si más personas estuvieron involucradas en el presunto delito de trata de personas. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa en TV Perú Mundo y vamos a regresar luego de la información con el entierro de más de 400 víctimas 18 años después de la matanza de Srebrenica. Y también con más detalles de las inundaciones en China que han dejado más de 20 fallecidos. Volvemos.